Me gustaría comenzar diciéndote que esta semana me enfermé y por eso no he subido videos todos los días, pero es tiempo de continuar con nuestro desafío de leer 4 capítulos todos los días para que leamos la Biblia juntos durante este año. Yo te animo a que nada te haga desistir, ni siquiera la enfermedad, y si te atrasas hay que ponerse al corriente o comenzar donde te quedaste. En mi caso, pues hay que comenzar donde me quedé y tratar de ponerme al corriente, porque de acuerdo a la cuenta que hice, dividí los capítulos que al parecer tiene la Biblia y de ahí los dividí entre los 365 días del año para ver cuántos teníamos que leer al día y daba una cantidad aproximada de 4 capítulos todos los días. Y por eso este challenge consiste en leer esos 4 capítulos. Estamos leyendo el primer libro del profeta Samuel y yo te invito a que seas parte de esta lectura. ¿Estás listo para comenzar? Toma tu Biblia, toma tus lápices, toma lo que necesites, pero juntos leamos la Biblia el día de hoy. Y la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Si no la tienes, descárgala en tu celular o bien ocupa la que tienes en casa. Pero leamos la Biblia juntos y hagámoslo todo como para el Señor. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efesdamín, entre Soco y Aseca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos, aproximadamente como un bulto de cemento. Eso no está en la Biblia, estoy comentando porque me llamó la atención. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa, como de un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos, el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita. Que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del efrateo Yesé, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos, y cuando Saúl era rey, ella era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y a mañana y a tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Yesé le dijo a David, su hijo: ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaba contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente a otro, para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los 2 campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca:
¿Qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho, en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió: ¿Y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído, y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear con él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve, pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con su coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así, y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos, y los siguieron hasta las puertas de Ecrón, por todo el camino que va a Zagarayín, Gat y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército: ¿quién es el padre de este joven? Y Abner respondió: Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó: pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo,
Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó: «Dime, jovencito, ¿de quién eres hijo?». Y David respondió: «Mi padre es Jesse de Belén, siervo de su majestad». Capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se encariñó con David y lo quiso como a sí mismo. Ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y otras ropas suyas, y todo se lo dio a David junto con su espada, su arco y su talabarte. David iba donde quiera que Saúl lo enviaba, y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército, y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de los panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: «Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000». Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo: «Ahora solo falta que David se quede con mi reino». Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una lanza en la mano. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía, y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él los dirigía en sus campañas militares. Un día, Saúl llamó a David y le dijo: «Voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor». Y es que Saúl pensaba: «Si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos». David le respondió: «Pero, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad?». Pasó el tiempo, y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel, el mejolatita. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien, pues pensó: «Le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él». Entonces llamó otra vez a David y le dijo: «Esta vez sí serás mi yerno». Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David: «El rey te estima mucho, y todos sus servidores te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno». Los sirvientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David de manera confidencial, pero David les respondió: «¿Ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima». Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho David, Saúl respondió: «Díganle a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteos. Esa será la dote y mi venganza sobre mis enemigos». Pero lo que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Y cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció buena idea, y antes que el plazo se cumpliera, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios y se los entregó al rey, y entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Capítulo 19. Un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes, y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso: «Saúl, mi padre, quiere matarte.
ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas, y le voy a hablar bien de ti, y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores, y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey, y él mismo lo llevó ante Saúl, y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después, los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas, y David salió y peleó contra ellos, y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl. Y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto, Saúl tomó la lanza y la arrojó, con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer, pero Mical, su mujer, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para prender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si David seguía allí y les dijo: tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: es que él me amenazó, me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá, y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar, vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros, y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá, y cuando llegó al gran pozo que está en Secu, preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Uno de los hombres respondió: están en Nayot de Ramá. Y Saúl los fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él, y mientras caminaba iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día la gente suele decir: ¿también Saúl anda entre los profetas? Capítulo 20. David huyó de Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Jonatán le respondió: ¿matarte? De ninguna manera, mi padre no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme este asunto? No puede ser. Pero David insistió y le dijo: tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte. Y Jonatán le respondió: dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Y David le dijo a Jonatán: mañana habrá luna nueva, y por costumbre debo comer con el rey. Pero deja que me esconda en el campo hasta dentro de 3 días por la tarde. Si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Si tu padre está de acuerdo con esto, entonces podré estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que él ha decidido hacerme daño. Yo soy tu siervo, y ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre, mátame tú. Pero Jonatán le respondió:
eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Entonces David le preguntó, ¿cómo voy a saber si tu padre te respondió con enojo? Jonatán le respondió, ven, vamos al campo. Y los dos se fueron al campo. Allí Jonatán le dijo a David, pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de 3 días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue, y más aún si no te lo hago saber, para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo, como estuvo con mi padre. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor, así no moriré. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia, y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió, que el Señor tome venganza de tus enemigos. Luego, Jonatán le rogó a David que, por el cariño que se tenían, le jurara cumplir con esto, y añadió, mañana es luna nueva, y cuando vean vacío tu asiento, te echarán de menos. Escóndete durante 3 días y después de eso regresa donde estabas escondido el día en que te amenazó mi padre. Espera mis noticias junto a la piedra de Esel. Yo saldré al campo y lanzaré 3 flechas hacia ese lugar, como si estuviera tirando al blanco. Luego le diré a mi criado que vaya y busque las flechas. Si le digo, mira, allí cerca de ti están las flechas, recógelas, entonces podrás salir de tu escondite y te vendrás conmigo, porque nada malo te sucederá. El Señor es testigo. Pero si le digo a mi sirviente, las flechas están más allá de donde tú estás, entonces huye, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al pacto que tú y yo hemos hecho, que el Señor sea nuestro testigo para siempre. Entonces David se escondió en el campo y cuando llegó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer. Como de costumbre, Saúl ocupó su silla, junto a la pared. Jonatán se hizo a un lado y Abner se sentó junto a Saúl, pero el lugar de David quedó vacío. Ese día Saúl no dijo nada, porque pensó que tal vez algo le habría pasado a David y no estaría purificado. Al día siguiente, que era el de la fiesta de la luna nueva, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo de Yese ha faltado 2 días a nuestra comida? Entonces Jonatán le dijo, David me pidió encarecidamente que le permitiera ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia ofrece un sacrificio en el pueblo, y mi hermano me ha pedido que asista. Si soy digno de tu buena voluntad, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a la mesa de su majestad. Pero Saúl se llenó de ira en contra de Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esta amistad tuya con el hijo de Yese es bochornosa, es una vergüenza para ti y para tu madre. Pero toma en cuenta que mientras el hijo de Yese tenga vida, ni tú ni tu reino estarán seguros. Manda que lo traigan a mi presencia, porque tiene que morir. Pero Jonatán le respondió a su padre, ¿y por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha cometido? Por su respuesta, Saúl le arrojó una lanza con la intención de herirlo. Con esto, Jonatán se dio cuenta de que su padre había decidido matar a David. Entonces Jonatán se levantó furioso de la mesa y no comió ese segundo día de fiesta, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo y que quisiera matar a David. Al día siguiente por la mañana, a la hora convenida con David, Jonatán salió al campo acompañado de un criado y le dijo, cuando yo arroje estas flechas, corre y ve por ellas. Y mientras más corría el criado, más lejos de él lanzaba Jonatán las flechas. Cuando el criado llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán le gritaba, creo que la flecha está más allá. Y volvía Jonatán a gritarle al criado, corre deprisa, no te detengas. Y el criado recogió las flechas y se las entregó a Jonatán, pero no entendió qué sucedía, pues solo David y Jonatán sabían de qué se trataba. Luego, Jonatán le dio sus armas a su criado y le dijo, anda, llévalas a la ciudad. Y cuando el criado se marchó, David salió de donde estaba escondido e hizo 3 reverencias, hasta tocar el suelo. Luego, ambos se besaron y lloraron, pero David lloró más. Entonces Jonatán le dijo a David, vete tranquilo, recuerda que ante el Señor nos hemos jurado amistad. El Señor es nuestro testigo y lo será de nuestros descendientes para siempre. Luego David se levantó del suelo y se fue, mientras que Jonatán volvió a la ciudad. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día.
Recuerda que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees, así que te animo a continuar con tu lectura y vivir como un discípulo de Jesús. Nos vemos el día de mañana.